Histórico colapso en los precios del crudo. El petróleo estadounidense cayó por primera vez a precios negativos. El barril de referencia WTI cerró el lunes a menos $37,63 por los temores de no poder almacenarlo y seguía cotizando en negativo este martes. El barril de Brent de referencia en Europa cayó a su nivel más bajo desde 2001, cotizando por debajo de los $20. Donald Trump anunció que suspenderá temporalmente la inmigración al país debido a la crisis del COVID-19. El mandatario aseguró que su objetivo es proteger el empleo de los estadounidenses. La enfermedad ya ha cobrado la vida de más de 42,000 personas en el país. Y en América Latina, Perú es uno de los países más afectados por el nuevo coronavirus. El presidente Martín Vizcarra anunció las salas de urgencia que están al límite, mientras que hay falta de equipos médicos y saturación en las morgues. La crisis social va en aumento. Estamos con ustedes para presentarles las noticias más importantes de América Latina y del mundo. Mi nombre es Ángela Gómez. Bienvenidos. Y como de costumbre, abrimos este informativo con las cifras mundiales del COVID-19. En el planeta, la cantidad de contagiados se acerca a los 2,5 millones de personas, con 656,000 recuperados y más de 171,000 víctimas mortales. El petróleo de Estados Unidos vivió este lunes una jornada devastadora. Su precio se desplomó 305% hasta alcanzar un valor de menos $37,63 por barril, debido a un colapso de la demanda y a que los centros de almacenamiento están alcanzando su nivel máximo en medio de la pandemia de COVID-19. El precio de referencia para Europa, el Brent, opera este martes con pérdidas y se ubica en poco menos de $24 por barril. El gobierno de Estados Unidos aprovechó para comprar petróleo barato y añadirlo a sus reservas estratégicas. Informe de Daniela Blandón. Un hito nunca antes visto en la historia petrolera. Los productores pagaron a sus clientes para que les ayudaran a deshacerse de su producto. El descenso general de los precios del crudo se debe principalmente a dos factores: sobreoferta y poca demanda. Por un lado, la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita inundó el mercado de petróleo barato. Y por el otro, las medidas de confinamiento a nivel mundial han provocado una drástica caída en la demanda. El acuerdo alcanzado por la OPEP+ de reducir la producción en un 10% parece no ser suficiente. La demanda de crudo no aumentará hasta que empecemos a ver a la gente conduciendo sus autos y viajando. Por lo tanto, seguiremos estando en esta situación de exceso de oferta. Los productores garantizan la venta de su petróleo a futuro por medio de un contrato y acuerdan un precio para la entrega el día de su vencimiento, por ejemplo de $20 por barril. En un primer escenario, si ese día el precio del petróleo en el mercado es de $30, el vendedor habrá dejado de ganar $10, pues ya lo había negociado a $20. Pero si ocurre lo contrario y el precio es de $10, quien pierde es el comprador. La jornada del lunes era crucial porque se vencían los contratos de mayo y los perdedores fueron los productores. Con muy poca capacidad de almacenamiento decidieron deshacerse de su petróleo aunque tuvieran que pagar, pues es más costoso dejar de producir. Una oportunidad de oro que quiere aprovechar el gobierno de Estados Unidos para añadir reservas estratégicas. Este es un buen momento para comprar petróleo y nos gustaría que el Congreso lo apruebe, para que no sea almacenado por grandes compañías, porque creo que tenemos 75 millones de barriles en capacidad. Este martes inicia un nuevo ciclo. Comienzan a negociarse los contratos para entrega de junio y los precios al final del mes responderán en gran parte a cómo los grandes productores afronten un panorama de mucho petróleo y muy pocos consumidores. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció vía Twitter que firmará una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración hacia la nación norteamericana. Aunque se desconocen los detalles de sus intenciones, tal decisión necesitaría una batalla judicial en el país. Trump argumenta buscar proteger el empleo. En vista del ataque enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los trabajos de nuestros grandiosos ciudadanos estadounidenses, firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración hacia Estados Unidos. Mientras tanto, el debate sobre reabrir poco a poco la economía o no
Tiene en vilo a millones de ciudadanos. El estado de emergencia por la pandemia de coronavirus provocó que más de 22 millones de estadounidenses perdieran sus trabajos. Ahora muchos deben acudir a las ayudas estatales o a organizaciones humanitarias para poder alimentar a sus familias. Estados Unidos tiene más de 780.000 contagios registrados y 42.000 víctimas mortales. Es el país del mundo con más afectados por el virus. Mar Romero Sala amplía la información. Las filas para recibir comida son largas en Nueva York. La pandemia de coronavirus ha dejado sin trabajo a más de 22 millones de estadounidenses, el mayor aumento de desempleo desde la Gran Depresión. Por eso, muchas familias deben acudir a organizaciones humanitarias para poder conseguir algo que comer. Tú vas a recoger comida y todo está lleno. No hay posibilidades de ir, no alcanza para toda la gente. Tengo un niño de 4 años. Estoy desempleada por lo que está pasando. La crisis golpea especialmente a los latinos que trabajaban sin papeles en Estados Unidos y que no tienen acceso a las ayudas estatales. Es una economía muy dependiente del trabajo diario, una economía que es de la comunidad obrera, de la comunidad indocumentada, donde no existía el acceso a servicios preventivos de salud, donde no teníamos acceso a seguro médico. Nueva York es el epicentro del brote de coronavirus en Estados Unidos, pero la crisis económica recorre todo el país. La Guardia Nacional tuvo que repartir centenares de cajas de alimentos en varios estados. En Chelsea, Massachusetts, el ejército reparte poco a poco un total de 20.000 ayudas para personas desempleadas y también para enfermos de COVID-19. Esta localidad es la que registra un número de contagios más alto de todo el estado. Lo mismo ocurre en Dallas, Texas. Hace una semana, la Guardia Nacional ya repartió 4.000 cajas llenas de alimentos. Una operación que tuvo que repetir esta semana. La Asociación de Enfermeras de Nueva York demandó al Estado y a 2 hospitales en un intento por obligarlos a ofrecerles el equipo de protección adecuado para combatir el COVID-19. De acuerdo a las trabajadoras de la salud, los hospitales están ignorando los requerimientos de ofrecerles máscaras tipo N95 de manera diaria, medida que tampoco está siendo exigida por el Departamento de Salud Estatal. La asociación representa a más de 42.000 enfermeras en el estado. De ellas, más de 9.000 han contraído el virus y 11 han perdido la vida. Y revisemos las cifras de América Latina. Brasil se acerca a los 41.000 casos confirmados con casi 2.600 fallecidos. Ecuador tiene 10.000 positivos y 507 muertos. Y México, llegando a 9.000 enfermos, ya cuenta con 700 muertes. Perú es uno de los países más castigados de América Latina, con más de 16.000 contagios y 445 muertes. El presidente Martín Vizcarra anunció que el país se acerca al límite de la capacidad de las UCIs, mientras el personal de salud denuncia saturación en las morgues y falta de equipos médicos. Un problema que se suma a las consecuencias de la cuarentena, en la que los colectivos más vulnerables empiezan a temer por el hambre. Informa Luis Muñoz. Perú entra en los momentos más críticos en su lucha contra la pandemia. Así lo reconoció su presidente Martín Vizcarra. Esa cantidad de pacientes está más o menos ya cerca de la capacidad de respuesta que tenemos como sociedad, como país, como servicio de salud. Con 385 camas de UCI utilizadas de las 525 disponibles, el presidente anunció que implementarán 1.200 camas adicionales. Sin embargo, muchas no contarán con ventiladores. Precisamente la falta de materiales ha hecho que el personal de salud salga a protestar. Denuncian que las morgues de los hospitales están saturadas y que tienen que enfrentarse a la pandemia en precarias condiciones. Pero no, nosotros tenemos que tener este respirador. Durante todo el mes tenemos que usarlo, 3 respiradores en todo el mes. Entonces lo reusamos y lo reusamos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Donde yo trabajo se han contagiado colegas. Para hacer frente a la escasez, el país trata de conseguir los materiales en un mercado de gran demanda mundial. Este lunes llegó un avión de China con 300.000 test rápidos y nuevos insumos para los equipos de salud. Muy cerca, en las afueras del aeropuerto, familias peruanas esperan regresar a sus ciudades.
El confinamiento les ha impedido trabajar y temen a la falta de vivienda y al hambre. No tenemos dónde quedarnos, no tenemos posibilidad para pagar ni un cuarto, ya no tenemos trabajo y necesitamos regresar a nuestro lugar de origen, ¿no? Una estampa que se ha repetido en otros puntos del país, como en las comunidades indígenas que se han confinado para evitar que entre el virus mientras reclaman algo tan básico como comida. Y así está la situación en otros países latinoamericanos. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro dijo que le gustaría acabar con la cuarentena esta semana. Su nuevo ministro de Salud, Nelson Teich, dijo que la relajación de las medidas de confinamiento social se producirá de forma progresiva, estructurada y planeada, y que la competencia para hacerlo la tienen los gobernadores. En Colombia, el presidente Iván Duque dio la orden de extender la cuarentena de coronavirus hasta el 11 de mayo. En los barrios más desfavorecidos de la capital, Bogotá, cientos de personas bloquearon rutas e hicieron sonar sus cacerolas para exigir que el gobierno cumpla su promesa de hacerles llegar ayuda. Y Nicaragua reanudó las clases en las escuelas públicas, las primarias y las secundarias, así como las universidades estatales vuelven a la actividad en medio de la pandemia. El país solo reporta oficialmente el fallecimiento de 2 personas y 10 contagios. Israel logró finalmente poner fin al bloqueo político. El primer ministro Benjamín Netanyahu y líder de la coalición partidista Likud selló un acuerdo con Benny Gantz, líder del partido opositor Azul y Blanco, para un gobierno de unidad. Netanyahu seguirá en el poder mientras enfrenta un juicio por corrupción. El acuerdo se logra después de 3 elecciones fallidas y establece que los 2 partidos compartirán el poder durante 3 años. Netanyahu gobernará en los primeros 18 meses y luego Gantz. Entre tanto, Israel marca el día del Holocausto. Hoy se escuchó una sirena por 2 minutos en todo el país, en conmemoración de los 6 millones de judíos asesinados por los nazis. La ciudadanía ha vuelto a las calles en Líbano. Los manifestantes se dirigieron hacia el edificio de la UNESCO en Beirut, donde se celebra una sesión parlamentaria para discutir, entre otras, una controversial ley de amnistía general. Desde la capital de Líbano, nuestra corresponsal Etel Bonet tiene los detalles. La revolución libanesa ha regresado a las calles y los manifestantes han desafiado el confinamiento y han hecho una marcha, eso sí, en coche, desde el centro de la ciudad hasta aquí, este retén policial, donde detrás se encuentra el edificio de la UNESCO, y esta mañana sus señorías han celebrado una asamblea parlamentaria para debatir una serie de leyes muy controvertidas. Entre otras, se está debatiendo la aprobación de una ley de amnistía general que sería un mazazo para la revolución, ya que desde que empezó la revolución en el mes de octubre, los manifestantes exigen el fin de la élite política, de la corrupción y que la élite política pague por sus deudas. La cifra de muertos registró un leve repunte en España tras 4 días consecutivos de descenso. Las autoridades reportaron 430 pérdidas humanas en las últimas 24 horas. Por otro lado, el número de contagios diarios sigue a la baja. El país europeo, uno de los más golpeados por la pandemia, ya supera las 21.000 víctimas, según el Ministerio de Sanidad. Se espera que el gobierno anuncie medidas para relajar el confinamiento y permita que niños de hasta 12 años puedan salir a la calle acompañados de un adulto a partir del próximo lunes. En Alemania fue cancelada la edición 2020 del Oktoberfest, la fiesta de la cerveza más grande del mundo. La alcaldía de Múnich consideró que los riesgos de llevar a cabo la celebración prevista para entre el 19 de septiembre y el 4 de octubre son demasiado altos debido a la pandemia de coronavirus. Se esperaban unos 6 millones de visitantes, aproximadamente un tercio de ellos del extranjero. Y finalizamos en Italia. 2 jóvenes deportistas desafían la altura y la distancia jugando tenis desde sus terrazas en edificios vecinos. Estas mujeres organizaron un rally de 12 tiros con golpes de derecha y de revés durante un video de 24 segundos publicado en Facebook el viernes pasado por un club de tenis local, donde los 2 son miembros. El video se ha vuelto viral al evidenciar la destreza de estas jugadoras. Ellas se llaman Vittoria y Carola. Llegaron a esta idea porque su entrenador les pidió que compartieran videos de su entrenamiento en casa.
Así llegamos al final de este informativo. Usted recuerde que puede seguirnos en france24.com y en minutos regresamos con ustedes con toda la actualización de las noticias de América Latina y el mundo. Por favor, quédese en casa y lávese las manos. Buenos días.